llegó a México desde Estados Unidos y fue utilizado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación para derribar un helicóptero militar. Todo comenzó la mañana de este viernes, cuando soldados del ejército mexicano sobrevolaban parte de la costa sur del estado de Jalisco. El comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido, reveló que fue un lanzacohetes lo que derribó el helicóptero en el que perdieron la vida militares en Jalisco el pasado fin de semana. En 2015, un helicóptero militar se desplomó envuelto en llamas, derribado por un lanzacohetes del Cártel Jalisco Nueva Generación. La escena es devastadora. 9 muertos, familias destrozadas y un pueblo mexicano que responde con rencor. Eran muchas las pesadillas, el recordar o el despertar exaltado dentro de todo lo que había vivido. Antes de seguir con este apasionante video, no olvides suscribirte a nuestro canal si no quieres perderte ninguna novedad sobre el mundo del crimen. Continuamos. Detrás de esta osada acción se encuentra Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, el narcotraficante más buscado de toda Latinoamérica. Un criminal que ha acabado con la vida de miles de personas y ha puesto en riesgo la seguridad de toda una sociedad. Es Nemesio Oseguera, alias El Mencho, el hombre más violento entre los cárteles de México. El Mencho comenzó su vida en la pobreza extrema de Ila, Michoacán, durante una importante recesión económica. Nacido en 1966, creció en una familia numerosa donde el trabajo arduo era la única constante. Cuando Nemesio Oseguera tenía 12 años, tuvo que tomar una decisión muy difícil. Su familia era tan pobre que no podían ni comer bien. Así que un día, sin más remedio, dejó la escuela y empezó a trabajar en los campos de aguacate cerca de su hogar. Lo que no sabía es que esa simple decisión cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Su ascenso está plagado de violencia y traición, desde sus inicios como sicario hasta liderar una guerra abierta contra el Estado mexicano por atentar contra la paz de un país entero. No hay duda alguna. El Mencho ha dejado un rastro de sangre a su paso y una sociedad que espera con ansias su caída. Sin embargo, detrás de este capo del narcotráfico existe un pasado lleno de odio, carencias y falta de amor que revela cómo la desesperación, el resentimiento y la codicia pueden transformar a un niño inocente en el villano más temido del siglo XXI. ¿Quién es realmente el enigmático hombre detrás de la máscara de El Mencho y cómo se convirtió en el narcotraficante más temido de Latinoamérica? La decisión de Nemesio de dejar la escuela a los 12 años marcó el inicio de un camino que nadie hubiera podido predecir. Los campos de aguacate donde comenzó a trabajar no eran simples plantaciones, era su primera exposición al mundo del narcotráfico. Sin saberlo, el joven Nemesio estaba poniendo sus pies en terreno controlado por el Cártel del Milenio. Este grupo criminal usaba las plantaciones de aguacate como fachada para su verdadero negocio, el tráfico de marihuana. Cada día, mientras Nemesio se esforzaba bajo el sol abrasador, a su alrededor se movían las piezas de un juego mortal del que pronto formaría parte. El capataz de la plantación, un miembro de bajo rango del cártel, no tardó en notar la dedicación y astucia del muchacho. Poco a poco, comenzó a asignarle tareas más complejas, introduciéndolo gradualmente en los aspectos más turbios del negocio. Nemesio, hambriento de oportunidades y ansioso por ayudar a su familia, aceptaba cada nuevo desafío sin cuestionar. Fue en una tarde cualquiera cuando la venda cayó de sus ojos. Nemesio observó cómo se cargaban paquetes de marihuana entre las cajas de aguacate. En ese momento comprendió la verdadera naturaleza de las operaciones en la plantación. Lejos de asustarse, sintió una mezcla de fascinación y ambición. Por primera vez en su vida vislumbró un camino para escapar de la miseria
que lo había rodeado toda su existencia, acabando con la inocencia de un niño que solo quería ayudar a su familia. A pesar de la ilegalidad, Nemesio vio en el narcotráfico una oportunidad de escape de la pobreza que había conocido toda su vida. Era evidente que la riqueza y el poder que observaba en los miembros del cártel contrastaban fuertemente con la lucha diaria de sus amigos y familia. El contexto social de Michoacán en los años 70 y 80 jugó un papel crucial. La falta de oportunidades económicas y la creciente influencia del narcotráfico crearon un terreno fértil para que jóvenes como Nemesio se sintieran atraídos por el mundo criminal. A pesar de estar rodeado de ellos, Nemesio tenía una cualidad que lo hacía superior al resto. Él no consumía drogas, una disciplina que mantendría a lo largo de su vida y que lo distinguiría de otros líderes del narcotráfico. Esta sobriedad le permitiría tomar decisiones calculadas y estratégicas en el futuro que lo convertirían en un líder como ningún otro. A medida que Nemesio crecía, su reputación como trabajador arduo y astuto se extendía. Comenzó a ganar la confianza de miembros más importantes del cártel, aprendiendo los entresijos del negocio desde abajo. Este periodo formativo en la vida de Nemesio sentó las bases para su futura carrera criminal. A mediados de la década de los 90, con apenas 30 años de edad, Nemesio Oseguera Cervantes se encontró ascendiendo rápidamente en las filas del Cártel del Milenio, la misma organización que lo había acogido en sus inicios. Este colosal cártel, liderado por la poderosa familia Valencia y con cientos de narcotraficantes bajo su mando, dominaba el panorama del crimen organizado en el oeste de México. Fundado en la década de 1970, el Cártel del Milenio había construido un vasto imperio basado en el tráfico de marihuana y cocaína, utilizando ingeniosamente las extensas plantaciones de aguacate de Michoacán como fachada para sus operaciones ilícitas. Si te está gustando el video, haz clic en suscribirse, que es gratis y no tienes excusa. Nemesio, con su astucia y determinación, pronto se ganó la confianza de los líderes del cártel, demostrando una habilidad innata para los negocios turbios y una frialdad implacable en la ejecución de las órdenes más despiadadas. A medida que Nemesio ascendía en las filas del Cártel del Milenio, aprendía valiosas lecciones sobre lealtad, traición y el precio del poder. Cada paso que daba lo acercaba más a la cúspide de la organización, pero también lo exponía a mayores peligros. Los rivales, dentro y fuera del cártel, empezaron a verlo como una amenaza y las autoridades comenzaron a tomar nota de su creciente influencia. Pero Nemesio no era ajeno a los desafíos. Su infancia en la pobreza lo había endurecido y su tiempo en los campos de aguacate le había enseñado paciencia y perseverancia. Utilizó estas habilidades para navegar hábilmente por los peligrosos corredores del poder del cártel, forjando alianzas estratégicas y eliminando obstáculos con una eficiencia fría y calculada. A medida que el siglo XX llegaba a su fin, con solo 34 años de edad, Nemesio se había convertido en una figura clave dentro del Cártel del Milenio. Pero su ambición no conocía límites. Mientras observaba el funcionamiento interno de la organización, empezó a ver no solo sus fortalezas, sino también sus debilidades. En su mente comenzaban a formarse los planos de lo que se convertiría en su propio imperio criminal. El nuevo milenio traería cambios sísmicos al mundo del narcotráfico mexicano, y Nemesio Oseguera Cervantes estaba perfectamente posicionado para aprovecharlos. En la oscuridad de una noche de 1986, Nemesio Oseguera Cervantes se escabulló a través de la frontera entre México y Estados Unidos, dejando atrás los campos de aguacate de Michoacán y adentrándose en un mundo de oportunidades y peligros inimaginables. Estableciéndose en el norte de California, Nemesio rápidamente se sumergió en el turbulento submundo del tráfico de drogas.
El área de San Francisco, con su diversa población y su floreciente escena de drogas, se convirtió en su nuevo campo de batalla. Aquí, el Mencho perfeccionó sus habilidades, traficando heroína y metanfetamina con una eficiencia que pronto llamó la atención tanto de sus rivales como de las autoridades. Durante este periodo, Nemesio utilizó al menos 4 alias diferentes: Rubén Ávila, José López Peñalosa, Roberto Salgado y Miguel Valdés. Esta habilidad para cambiar de identidad le permitió evadir a las autoridades durante años, construyendo una red de contactos y operaciones que se extendía por toda la costa oeste. Sin embargo, el punto de inflexión llegó en 1992, cuando ocurrió lo inesperado. Nemesio y su hermano Abraham fueron arrestados en una operación fallida de venta de heroína, enfrentando cargos federales. El Mencho tomó una decisión que demostraría su astucia y lealtad. Se declaró culpable para proteger a su hermano de una sentencia más severa. Esta acción no solo salvó a su hermano de una larga condena, sino que también demostró a sus asociados la lealtad inquebrantable de Nemesio, un valor incalculable en el mundo del crimen organizado. Tras cumplir 3 años en una prisión federal en Texas, Nemesio fue deportado a México en 1997. Pero lejos de ser el final de su carrera criminal, esta deportación marcaría el inicio de una nueva y más peligrosa fase en la vida de El Mencho. La experiencia en Estados Unidos había transformado a Nemesio. Regresaba a México con un conocimiento profundo del mercado de drogas norteamericano, una red de contactos internacionales y una comprensión íntima del sistema legal estadounidense. Mientras el Mencho cruzaba la frontera de regreso a México, nadie podía imaginar que este exconvicto deportado se convertiría en pocos años en el líder del cártel más temido de México. Su tiempo en Estados Unidos había sido una escuela, y ahora estaba listo para aplicar sus lecciones en una escala mucho mayor. La pregunta que quedaba en el aire era: ¿cómo podría utilizar Nemesio Oseguera Cervantes este nuevo conocimiento y experiencia al regresar a las filas del crimen organizado en México? Tras su deportación definitiva a México, el Mencho no perdió tiempo en reinsertarse en el mundo del narcotráfico. Con la astucia y los contactos que había cultivado durante su tiempo en Estados Unidos, Nemesio logró unirse nuevamente a las filas del poderoso Cártel del Milenio. Pero esta vez, el Mencho tenía un plan maestro para ascender rápidamente en la jerarquía del cártel. En un movimiento audaz y calculado, Nemesio se casó con Rosalinda González Valencia, hermana de los líderes del Cártel del Milenio. Este enlace matrimonial no solo le brindó a El Mencho una posición privilegiada dentro de la organización, sino que también le abrió las puertas a una red de contactos y recursos ilimitados. Gracias a su ahora esposa, El Mencho fue capaz de forjar una alianza estratégica con uno de los más poderosos y temidos cárteles de México, el Cártel de Sinaloa, liderado por el infame Joaquín El Chapo Guzmán. A través de Ignacio Nacho, coronel, teniente de confianza del Chapo, El Mencho logró establecer una colaboración entre el Cártel del Milenio y la facción de Coronel dentro del Cártel de Sinaloa. Como parte del acuerdo, El Mencho se convirtió en el encargado de la seguridad y logística de las operaciones del Cártel de Sinaloa en los estados de Jalisco y Colima. Su experiencia en el manejo de la producción y distribución de drogas, sumada a su implacable eficacia, lo convirtieron en un activo invaluable para el Chapo y su organización. Pero mientras El Mencho consolidaba su poder y expandía su influencia bajo la sombra del Cártel de Sinaloa, su ambición y codicia seguían creciendo en secreto. Nemesio comenzó a trazar su propio camino para construir un imperio del narcotráfico que algún día rivalizaría con el de sus antiguos aliados. Para 2009, la situación ya se había vuelto crítica para el Cártel del Milenio. La policía capturó a su jefe,
Óscar el Lobo Nava Valencia, lo que fue un duro golpe. Pero lo peor estaba por venir. 2 meses después también cayó su hermano Juan Carlos, el Tigre. Sin embargo, el verdadero desastre llegó en 2010, cuando Ignacio Coronel, un pez gordo que trabajaba con el Chapo y ayudaba mucho al Milenio, terminó muerto en un enfrentamiento con el ejército. Fue como si le hubieran quitado el último pilar a una casa vieja. El cártel del Milenio se vino abajo. Era como ver una pelea de perros por los restos de una comida. Todos querían un pedazo de pastel y nadie se ponía de acuerdo. En medio de todo ese caos estaba el Mencho, quieto, callado, pero con los ojos bien abiertos. Mientras todos se mataban entre sí, él ya estaba planeando su próximo movimiento. El Mencho sabía que este desorden era su gran oportunidad y no la iba a dejar pasar. Con los remanentes del debilitado cártel y el apoyo financiero de los Quinis, una poderosa familia criminal, Nemesio fundó el Cártel Jalisco Nueva Generación. Tras fundar oficialmente al Cártel de Jalisco Nueva Generación en 2009, el objetivo de El Mencho era claro: convertir al CJNG en la fuerza dominante en Jalisco y los estados aledaños a través del narcotráfico de metanfetamina. Para lograrlo, necesitaba eliminar a su principal rival, los Zetas, un cártel conocido por su brutalidad y su control despiadado del territorio. En un movimiento astuto, el Mencho presentó al CJNG como los Matazetas, justificando su violencia como una lucha necesaria contra el mal mayor que representaban los Zetas. A través de una campaña de propaganda bien orquestada, Nemesio se posicionó como un defensor de la población, un hombre dispuesto a hacer lo necesario para liberar a la gente del yugo de los Zetas. El Mencho cumplió con su palabra. En una serie de enfrentamientos sangrientos, el CJNG demostró su poder de fuego y su determinación para aniquilar a los Zetas. Las calles se tiñeron de rojo con la sangre de los rivales caídos, y el mensaje era claro. Había un nuevo capo en la ciudad, y su nombre era Nemesio Oseguera Cervantes. La estrategia de El Mencho funcionó. Al eliminar a los Zetas, el ZNG ganó simpatías entre la población local. La opinión pública era diferente. El pueblo veía a Nemesio como un hombre dispuesto a hacer lo necesario para proteger a los ciudadanos y a la sociedad del narcotráfico. Poco importaba que en realidad el Mencho estuviera construyendo su propio imperio del terror. El Mencho y el CJNG comenzaron a extender su influencia por el occidente y centro de México con una combinación de fuerza bruta y estrategia. Con un ejército de sicarios bien armados y entrenados, fue ganando territorio rápidamente, enfrentándose a cualquier grupo rival que se interpusiera en su camino. El CJNG utilizó tácticas de intimidación contra la población y corrupción de funcionarios locales para establecer su dominio, creando un clima de miedo en las regiones bajo su control. La expansión del cártel no se debía al apoyo popular, sino a su capacidad para imponer su voluntad mediante la violencia y la coerción, desafiando a todo aquel que se interpusiera en su camino. Jalisco, Colima, Guanajuato y las zonas circundantes cayeron rápidamente bajo el dominio absoluto del CJNG. El Mencho desplegó a sus sicarios con precisión quirúrgica, eliminando la competencia y consolidando su control sobre las rutas de narcotráfico. Las calles se llenaron de terror y violencia, mientras el nombre de Nemesio Oseguera Cervantes se convertía en sinónimo de poder y miedo. Quienes creían que era el Salvador fueron totalmente decepcionados, pues fue en ese momento donde se dieron cuenta de que Nemesio estaba dispuesto a hacer lo que fuera con tal de lograr sus objetivos. A pesar de su exponencial crecimiento, el Mencho no se conformaría con ser un simple peón en el tablero del narcotráfico. Su ambición y su afán por el poder lo llevaron a desafiar abiertamente a su antiguo aliado Joaquín El Chapo Guzmán y su cártel de Sinaloa. En poco tiempo,
La alianza que alguna vez había sido fructífera se hizo añicos y una guerra sin cuartel se desató entre los dos titanes del mundo criminal. En un movimiento audaz, el Mencho comenzó a arrebatar territorios al cártel de Sinaloa, desafiando el dominio de El Chapo en su propio patio trasero. Los enfrentamientos entre las dos organizaciones se volvieron cada vez más violentos y sanguinarios, dejando un reguero de muertos y destrucción a su paso. Las calles de México se convirtieron en campos de batalla, con tiroteos y explosiones sacudiendo ciudades enteras. El Mencho demostraba una vez más su astucia y brutalidad, aprovechando cada debilidad de sus enemigos para expandir su imperio del terror. Pero el Chapo no se quedaría de brazos cruzados. El legendario capo de Sinaloa contraatacó con toda su fuerza, desatando una guerra total contra el CJNG. Sin embargo, el Mencho había aprendido bien las lecciones de sus batallas pasadas y su organización estaba preparada para el conflicto. La guerra entre el Mencho y el Chapo alcanzó su punto crítico en agosto de 2016, en un movimiento audaz que dejó al mundo del narcotráfico en shock. El Mencho ordenó el secuestro de 2 de los hijos del Chapo en un lujoso restaurante de Puerto Vallarta. Este golpe tan atrevido demostró que el Mencho ya no era un simple rival, sino una amenaza real para el reinado de El Chapo. La operación fue un éxito y aunque los hijos fueron liberados días después, el mensaje era claro. El CJNG había llegado para quedarse y no le temía a nadie, ni siquiera al legendario Chapo Guzmán. Este acto no solo consolidó la reputación de El Mencho como un líder despiadado, sino que también marcó un cambio en el equilibrio de poder del narcotráfico en México. El cártel de Sinaloa, por primera vez en décadas, se encontraba a la defensiva mientras el CJNG emergía como la nueva potencia criminal del país. El ascenso de El Mencho al poder no solo transformó al Cártel Jalisco Nueva Generación en una de las organizaciones criminales más peligrosas de México, sino que también revolucionó la forma en que operan los cárteles de la droga. Bajo su liderazgo, el CJNG se convirtió en un ejército disciplinado y altamente militarizado, con un código de conducta tan estricto que rivaliza con el de las Fuerzas Armadas. Nemesio impuso reglas férreas a sus sicarios: no consumir drogas, eliminar todo rastro de los cuerpos de sus víctimas, no encariñarse con los compañeros, obedecer sin cuestionar las órdenes de los jefes de plaza y, lo más importante, nunca involucrar a mujeres o niños en los asuntos del cártel. Cualquier violación a este código se castigaría con la muerte. Para garantizar la eficacia de su máquina de guerra, el Mencho recluta activamente a exmilitares y policías, aprovechando su entrenamiento y experiencia en tácticas de combate y manejo de armas. Estos soldados de élite del narco son sometidos a un riguroso adiestramiento en campos clandestinos, donde se les prepara tanto física como psicológicamente para ejecutar las órdenes del cártel sin titubear. Pero el Mencho no solo se preocupa por la fuerza bruta, también es un maestro en el manejo mediático y las relaciones públicas del terror. El CJNG difunde regularmente videos de interrogatorios y ejecuciones sangrientas de sus enemigos en un macabro despliegue de poder que busca sembrar el miedo en la población y enviar un mensaje claro a sus rivales. El cártel también emite comunicados tratando de justificar sus actos, presentándose como defensores del pueblo contra cárteles aún más despiadados y autoridades corruptas. Esta estrategia le ha ganado cierto apoyo entre sectores de la población que ven en ellos un mal necesario frente a la ineficacia del Estado. Sin embargo, quizás lo más desconcertante de El Mencho es su perfil enigmático y austero. A diferencia de otros capos que ostentan su riqueza y poder, Nemesio mantiene un perfil bajo, evitando los lujos y las apariciones públicas.
Prefiere moverse en las sombras, gastando sus vastos recursos no en mansiones y autos de lujo, sino en armamento de última generación y en fortalecer la capacidad operativa de su ejército criminal. Su estilo de liderazgo, mezcla de disciplina militar, brutalidad extrema y astucia mediática, ha convertido a El Mencho en el capo más temido y buscado de México. Sus métodos para amedrentar y eliminar a sus enemigos son especialmente crueles, con ejecuciones brutales como decapitaciones, disolución de cuerpos en ácido y exhibición pública de cadáveres mutilados, todo con la finalidad de sembrar terror y mantener un clima de miedo y sumisión. Pero la violencia del CJNG no se limita al mundo criminal. Nemesio ha declarado una guerra abierta contra el Estado, lanzando ataques audaces contra las fuerzas del orden. Uno de los incidentes más impactantes ocurrió en 2015, cuando derribaron un helicóptero militar con un lanzacohetes, matando a 9 miembros de las fuerzas de seguridad. A través de este tipo de actos de violencia, el CJNG ha extendido sus tentáculos a lo largo de América, Europa y Asia, tejiendo una red global de tráfico de drogas y actividades ilícitas. El cártel ha establecido alianzas estratégicas con mafias locales en cada continente, aprovechando su conocimiento del terreno y sus contactos para facilitar la distribución de drogas desde las selvas de Sudamérica hasta las bulliciosas calles de Europa y los exóticos puertos de Asia. La presencia del CJNG se hace cada vez más notoria. Sin embargo, El Mencho no se conforma con ser solo un capo del narcotráfico. Su ambición lo ha llevado a diversificar las actividades criminales del cártel, incursionando en otros negocios altamente lucrativos y peligrosos. El tráfico de armas, la trata de personas, la extorsión y el secuestro se han convertido en parte integral del portafolio delictivo del CJNG. Con esta estrategia de expansión y diversificación, El Mencho busca una hegemonía criminal total. No se trata solo de dominar el mercado de las drogas, sino de convertirse en el amo y señor de todo el submundo delictivo. Cada nuevo territorio conquistado y cada nueva actividad ilegal emprendida son un paso más hacia su objetivo final, un imperio del crimen sin fronteras ni rivales. A pesar de los múltiples operativos lanzados a lo largo de los años para capturar al escurridizo capo, las autoridades parecen ir siempre un paso por detrás. Cada intento de detener a El Mencho ha resultado infructuoso, dejando a las fuerzas federales y estatales con las manos vacías y la frustración de ver cómo el líder del CJNG se les escapa una y otra vez. ¿Cómo es posible que un hombre tan buscado, con todo el aparato de seguridad del Estado tras él, continúe operando con aparente impunidad? La respuesta parece apuntar a una preocupante red de corrupción y complicidad que se extiende hasta los más altos niveles del gobierno. Han surgido sospechas y acusaciones de vínculos entre funcionarios clave, comandantes de la policía y el CJNG. Se habla de protección oficial, de información privilegiada filtrada al cártel y de investigaciones deliberadamente obstaculizadas. El caso más notorio es el de Jalisco, bastión de El Mencho, donde autoridades locales han sido señaladas de colaborar activamente con el grupo criminal. Esta corrupción institucional es el caldo de cultivo perfecto para que El Mencho y su organización prosperen. Mientras existan funcionarios dispuestos a vender su lealtad al mejor postor y mientras el sistema de justicia esté plagado de agujeros por donde se filtran los criminales, el CJNG seguirá creciendo y expandiendo su imperio de violencia y narcotráfico. Sin embargo, a pesar de su aparente invencibilidad, el cártel no es inmune del todo a los golpes de las autoridades. En un esfuerzo por debilitar la estructura del CJNG, las fuerzas de seguridad han logrado asestar duros reveses al círculo más cercano de El Mencho.
En los últimos años, varios familiares y lugartenientes clave del capo han caído en manos de la justicia. Su esposa, Rosalinda González Valencia, fue detenida en 2018 por delincuencia organizada. Su hijo, Rubén Oseguera González, alias El Menchito, fue capturado en 2015 y extraditado a Estados Unidos. Otros parientes, como sus cuñados, también enfrentan procesos judiciales en ambos países. No obstante, la principal amenaza del cártel Jalisco Nueva Generación no parece ser el Estado ni las Fuerzas Armadas, sino, para sorpresa de muchos, la salud de su enigmático líder. Desde hace tiempo han circulado especulaciones sobre la presunta insuficiencia renal que aqueja a El Mencho, obligándolo a someterse a constantes tratamientos de diálisis. Se dice que el estado de salud del líder ha empeorado hasta el punto de requerir la construcción de un hospital clandestino en las montañas de Jalisco para atender sus necesidades médicas. El silencio y hermetismo del cártel en torno a la condición de su jefe solo ha alimentado los rumores sobre una posible sucesión en puerta. Pero eso no es todo. En los últimos años han surgido teorías más audaces que apuntan a la supuesta muerte de Nemesio en 2022. Mensajes atribuidos a un cártel rival afirmaron que El Mencho había fallecido a causa de problemas respiratorios mientras recibía tratamiento en un hospital privado de Guadalajara. Sin embargo, las autoridades no han podido confirmar esta información y, a juzgar por la actividad del CJNG, la organización parece operar con normalidad bajo el mando de su líder. Más allá de la incertidumbre sobre el futuro de El Mencho, lo que resulta innegable es que el CJNG se ha convertido en una de las mayores amenazas para la seguridad de México. Aún si Nemesio llegara a caer, el CJNG tiene la capacidad de adaptarse y seguir operando bajo el mando de sus lugartenientes. El vasto dominio territorial del cártel, que abarca buena parte del occidente y centro del país, junto con su enorme poderío económico y su gran capacidad armada, auguran que seguirá siendo un dolor de cabeza para las autoridades mexicanas. Mientras el gobierno mexicano no logre atacar de raíz las condiciones que permiten el florecimiento del narcotráfico, la corrupción, la impunidad y la falta de oportunidades, organizaciones como el CJNG seguirán encontrando terreno fértil para crecer y fortalecerse. El Mencho, vivo o muerto, es solo un síntoma de un problema mucho más profundo y complejo que requiere una estrategia integral y a largo plazo para ser enfrentado. Hasta entonces, el CJNG seguirá siendo una sombra amenazante que se cierne sobre México, desafiando al Estado y sembrando el terror a su paso. Gracias por acompañarnos en este fascinante recorrido por la historia detrás de uno de los personajes más enigmáticos y poderosos del narcotráfico en México. Si te ha gustado este video, no olvides darle like para que más personas puedan descubrir este contenido. Queremos conocer tu opinión. ¿Qué parte te impactó más? ¿Hay algún otro tema que te gustaría que exploráramos? Déjanos tus comentarios abajo, tu voz es muy importante para nosotros. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para no perderte próximos videos llenos de historias profundas, análisis y mucho más. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones en el momento justo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video.